Hagamos hoy unas reflexiones acerca de la intuición. La intuición es en principio una de las actividades mentales superiores y consiste básicamente en que la persona, porque básicamente es el humano el que tiene esta facultad, toma decisiones rápidas, no mediadas por la razón, muy acertadas, muy certeras. En general, las personas intuitivas son muy capaces de leer a otras personas, es decir, se dan cuenta, por ejemplo, de los sentimientos predominantes en la otra persona, son muy fácilmente empáticas, se dan muy rápidamente cuenta, por ejemplo, cuando una persona está mintiendo o cosas de ese estilo. Lo más importante es que eso parece ser una función superior, no está suficientemente ubicada a nivel de cerebro, aunque muchas personas piensan que es el hemisferio derecho del cerebro el responsable de esos, digamos, de esos actos de intuición, pero no está probado por estudios rigurosos. Simplemente sabemos que la persona intuitiva es una gran lectora, una gran perceptiva, digámoslo así, una gran capacidad de percepción es lo que tienen. Y en general vamos a decir que tienen la capacidad de reconocer digamos, los pensamientos o actitudes o sentimientos de las otras personas basándose en lo que ellas mismas sienten de la situación. Es como si, por ejemplo, una persona al frente está mintiendo. ¿Qué pasaría con ellas? Que ellas son capaces de ponerse aquí y de recordar en forma casi que inmediata los movimientos musculares, faciales, que ellos mismos harían en caso de mentir. Y entonces los proyectan con una facilidad increíble y dicen, esa persona está mintiendo. Pero sin que haya tiempo suficiente para que el cerebro superior procese la información. Simplemente es una sabiduría, digamos, innata, inmediata. Es muy importante establecer que ese contacto es un contacto íntero y propioceptivo, básicamente. Y hay que decir que el humano es el que tiene una posibilidad de percibir más finamente esos dos, digámoslo, ámbitos internos del organismo. Hay, por ejemplo, un experimento muy interesante hecho con chimpancés, en el cual una persona se pone al frente del chimpancé dos cajas. En una de ellas esconde, supuestamente, de los demás un alimento y lo pone en una de las cajas. Y luego se le da la posibilidad al chimpancé de buscar en las cajas. Si él recuerda cuál fue la caja que se usó para guardar el alimento, entonces por supuesto la abre y ahí encuentra el alimento y ese es su reforzamiento, ese es su refuerzo. En unas cuantas ensayos, el chimpancé lo hace absolutamente certero, sin ningún error, completamente en todos los ensayos triunfa. Pero si cambiamos el experimento y simplemente hacemos lo siguiente, guardamos en una de las cajas el alimento, pero solamente si el chimpancé nos entrega una de las cajas, la más pesada, entonces le damos alimento. O sea, él no ha visto nada, sino que simplemente ve las dos cajas y él elige una de las dos. Si es la más pesada, en ese momento le damos un refuerzo con alimento. Ahora,
¿Qué pasa ahí? Que pueden pasar 600 ensayos, muchos ensayos, y sin embargo su rendimiento es absolutamente aleatorio, es decir, es como si no hubiera aprendido absolutamente nada. Y ese mismo experimento hecho con un niño de 3 o máximo 4 años, inmediatamente es resuelto por el niño. O sea, de alguna manera rápidamente él discierne que si entrega la caja más pesada, recibe un reforzamiento. ¿Qué indica eso? Recuerden que lo que está en juego en el movimiento y en la percepción digamos, del estado donde ubicamos los miembros superiores concretamente, que son los que usamos para entregar una caja, eso es del sistema propioceptivo. Entonces, es como si él tuviera la capacidad de entender que algo más pesado es lo que está siendo reforzado. Y lo que pasaría con el chimpancé es que no alcanza a percibir esa diferencia de peso o a darle para poder hacer la diferencia. O sea, el chimpancé sí se orienta cuando es un estímulo visual, óptico, porque es un estímulo externo. Pero cuando ya se refiere a un estímulo propioceptivo interno, no tiene como de dónde pegarse, para hacerlo así. Entonces, casi que podemos estar seguros a través de estos pequeños experimentos de que son los sistemas propioceptivo e interoceptivo los que regulan la intuición, porque la gente percibe en sí mismo lo que estaría sucediendo con el otro. Eso en el caso de la lectura, del pensamiento, de emociones, de actitudes, de posturas filosóficas, cosas de esas. Ahora, pero la intuición no se limita solamente a eso. Hay muchas decisiones que se toman sobre la base como de una percepción general de la situación. La gente también recuerda situaciones donde parecería que el universo está a favor de determinada opción. Por ejemplo, si estamos observando una carrera de caballos, por decir alguna cosa, o una carrera de perros y tal, y un intuitivo de pronto percibe que en cierto momento la situación favorece, aunque no esté ganando todavía ni nada, a un determinado animal y vota por él o elige hacer una apuesta por él y con toda la certidumbre acierta. Entonces hay situaciones que se alejan, digamos, de lo que es el campo puramente propioceptivo, en el sentido de que no corresponde a una postura corporal, física, sino que corresponde más como a un dato interoceptivo, lo que de pronto se siente interiormente como favorable a determinada elección o a determinada decisión. Entonces, la persona toma una decisión que parece una corazonada, así las llamamos en la vida ordinaria, y sin embargo el nivel de acierto es absolutamente alto y es demasiado rápido porque no le da tiempo a la razón de hacer ninguna reflexión, simplemente es un conocimiento inmediato. Reflexionando sobre eso, yo he sostenido me ha impresionado una expresión elaborada por Deepak Chopra acerca de la evolución. Chopra, en su libro El supercerebro, sostiene que la evolución es una fuerza universal, una fuerza cósmica responsable de que una nube de material mínimo, atómico,
de partículas estelares se deposite en la Tierra y cree en la Tierra vida. Y después la vida haga un permanente movimiento evolutivo hacia la conciencia. Y cualquier nivel de conciencia está asociado a la pertenencia a una conciencia superior, siempre de una conciencia cósmica. Entonces, esa capacidad del ser humano también de sentir interoceptivamente la inclinación del universo en una situación a favorecer determinada opción, también es susceptible de ser captada por el hombre. Para mí es demasiado importante porque eso surge desde la niñez, desde los primeros años, muy tempranamente. Hay muchos experimentos que muestran que, por ejemplo, los niños, si ven dos títeres, uno con un comportamiento social bueno, colaborador, cooperador, y otro con un comportamiento egoísta y lleno de reclamos y de expresiones como de disgusto y cosas de esas, los niños eligen, con la mayoría, eligen, digámoslo, al títere colaborador, al títere bueno. Y los menores, el menor número de niños humanos, elige el otro, por alguna razón. Se identifican es con la bondad, digámoslo así. Hay una creencia innata en que las cosas evolucionan y en que las cosas tienen un valor moral distinto, un valor bueno, útil, que ayuda al crecimiento y al desarrollo, y un valor equívoco o malo que no ayuda al soporte del desarrollo. En todas las culturas, tanto de Occidente como de Oriente, se distingue entre Dharma y Adharma. En el Dharma se agrupan todas las cualidades positivas, como el amor a la verdad, al trabajo, al esfuerzo, a la inteligencia, a la comprensión, a la capacidad de amar, a la capacidad de hacer empatía, a la capacidad de contribuir. Todas esas capacidades son, digámoslo, capacidades que sustentan la vida en forma natural. Y en el adharma se agruparían todas las otras que son consideradas negativas, como decir el odio, la rabia, la ira, el resentimiento, el rencor, la negatividad, en fin, la elección de la mentira como opción, cosas de esas. Entonces, estamos diseñados de tal manera que podemos distinguir las cualidades que sustentan la vida en forma natural de las cualidades o características que no la sustentan en forma natural y por lo tanto se hacen elegibles fácilmente. ¿Qué se necesita realmente para perder la capacidad? Básicamente, lo que está claro para mí es que lo que se necesita para perder la capacidad de distinguir entre Dharma y Adharma es la falta de sensibilidad a los estímulos internos, tanto propioceptivos como interoceptivos. Más que mientras una persona no esté orientada hacia la detección de lo que pasa en su interior, es muy fácil que caiga sin darse cuenta en rencores, en reclamos, en envidias, en cosas de ese tipo, porque no advierte que eso es
una característica que no sustenta en forma natural la vida. De manera que vuelvo a hacer este énfasis en la intuición, porque creo que su mensaje es muy claro. Hay que esforzarnos por atender a lo que ocurre en nuestro interior. Hay que sensibilizarnos cada vez más y progresivamente a los datos propio e interoceptivos. Espero que les sirva.